El sol inclemente del desierto de Atacama castigaba la tierra agrietada, tiñendo el horizonte de un naranja feroz que parecía gritar desesperación. Isabela, con sus 28 años pesando como siglos, se tambaleaba sobre la arena movediza, cada paso una batalla contra el agotamiento y la sed avasalladora. Sus labios, antes suaves, ahora eran fisuras secas, y sus ojos castaños, que un día brillaron con la promesa de un futuro, estaban turbios de miedo y desolación. En su vida, una vida latía, un cruel recordatorio del paraíso perdido y del infierno en que se había convertido su realidad. Mientras el espejismo centelleaba, burlón, prometiendo lo que jamás llegaría, una hebra de sudor, la última gota de humedad en su cuerpo deshidratado, se deslizaba por su sien, mezclándose con el polvo fino que cubría su rostro. Apretaba contra su pecho el collar de turquesa, regalo de su madre, la pequeña joya con forma de gota, que parecía irónicamente seca bajo sus dedos temblorosos. Cada respiración era un suplicio, el aire caliente quemándole las fosas nasales, el cuerpo clamando por agua que no existía. El paisaje, de una belleza brutal con sus dunas infinitas y cactus retorcidos, se convertía en un escenario de horror, un testimonio silencioso de la crueldad humana. El ronroneo distante del motor del coche de Gabriel resonaba en su mente un sonido que, pocas horas antes, representaba seguridad, pero que ahora era la banda sonora de su condena. Él la había convencido de una aventura romántica, un picnic aislado, lejos de todo. La mentira, dulce y calculada, se desmoronó cuando él, con una sonrisa gélida y los ojos vacíos de cualquier afecto, simplemente le arrancó la llave del encendido, tiró la última botella de agua al suelo y dijo: «Adiós, Isabela, nuestra herencia no puede esperar por ti y por este niño». La imagen de aquella sonrisa depredadora quedó grabada en su memoria, más nítida que el sol del mediodía. Gabriel Fonchis, el hombre que juró amarla, se reveló como un monstruo impulsado por deudas y una codicia desmedida. La fortuna de su familia, el motor de su matrimonio, y ahora de su muerte inminente, parecía burlarse de ella. La promesa de una vida juntos destrozada bajo el peso de la traición más abyecta. Y la realidad de su abandono se solidificaba con cada débil latido de su corazón. Antes de seguir profundizando en la desolación de Isabela, si crees que toda vida merece una oportunidad y que la esperanza puede surgir en los lugares más, suscríbete a nuestro canal. Ahora, entiende cómo empezó todo, antes de que el desierto se convirtiera en su verdugo silencioso. La mansión de los Fontes, con sus jardines impecables y salones grandiosos, era el escenario de la vida aparentemente perfecta de Isabela. Meses antes, ella caminaba por aquellos pasillos con la ligereza de quien sueña, acariciando mentalmente la alfombra persa e imaginando la cuna que pronto ocuparía una de las habitaciones vacías. El aroma de jazmines del jardín invadía las ventanas abiertas, mezclándose con el dulce olor de los postres que preparaba la cocinera. El embarazo, aún discreto, era un secreto compartido con Gabriel, quien, en aquellos días, parecía el marido ideal, atento y dedicado, con un brillo en los ojos que ella ingenuamente confundía con amor. Las cenas en la alta sociedad chilena eran una rutina. Isabela, siempre elegante, exhibía una sonrisa que apenas disimulaba una ligera incomodidad con la superficialidad de las conversaciones. Gabriel, por otro lado, se desenvolvía con soltura, una sonrisa amplia y encantadora, siempre a la vista, mientras sus ojos perspicaces analizaban a cada persona, cada oportunidad de negocio. Hablaba de grandes proyectos inmobiliarios, de cómo la fortuna de la familia de Isabela impulsaría aún más sus ambiciones, y ella, ingenua, creía que la pasión por la arquitectura y el crecimiento era genuina, y no solo una fachada para sus intenciones ocultas. Las tardes de domingo estaban dedicadas a la familia. Isabela, con un libro de poesía en las manos, observaba a Gabriel al teléfono, su voz suave, pero con una tensión casi imperceptible. Hablaba de cifras altas, de plazos ajustados, de inversiones de riesgo, e Isabela Q detestaba la complejidad del mundo financiero, simplemente lo ignoraba,
confiando ciegamente en el hombre que había elegido para ser el padre de su hijo. Pequeños signos de su obsesión por el control y el dinero comenzaban a surgir, como la forma en Q. Evett preguntas sobre su propia familia o sus antiguas amistades. En sus momentos a solas, Isabela se permitía soñar despierta con la llegada del bebé. Tocaba su vientre aún pequeño, sintiendo la leve agitación, una promesa de vida que llenaba su vacío interior. A veces, sentía un escalofrío, una intuición de que algo no andaba bien. Recuerdos fragmentados de conversaciones de Gabriel con abogados, susurros, sabra, cláusulas y liquidaciones pasaban por su mente, pero él los atribuyéndolos al estrés natural de una gran empresa. La felicidad esperada era tan grande que opacaba cualquier sombra de duda. También estaban las visitas a la antigua casa de su infancia, un refugio sencillo y acogedor, donde los recuerdos de su madre, fallecida años antes, eran vívidos. Se ponía un viejo vestido de seda, regalo de su madre, y sentía la fragilidad del tiempo, pero también la fuerza de las raíces. La pequeña joya de turquesa que usaba desde niña era un vínculo con su pasado, un amuleto que traía consigo el recuerdo de un amor incondicional y la pureza de un tiempo sin malicia. Era allí donde se sentía verdaderamente conectada consigo misma, lejos del brillo artificial del mundo de Gabriel. La planificación del viaje al Atacama fue meticulosa, orquestada por Gabriel con un entusiasmo forzado. Justificó la escapada romántica como una forma de reconectarse antes de la llegada del bebé, lejos del bullicio de la ciudad. Isabela, con la ingenuidad de quien aún amaba, creyó en cada palabra, en las promesas de paisajes deslumbrantes y en el silencio que los uniría. Poco sabía ella que el silencio que la esperaba sería el eco de su propia muerte, y que los paisajes se transformarían en un escenario de su pesadilla más profunda. Las despedidas fueron rápidas, casi fervas. Gabriel, alegando urgencia en los negocios, había despedido a los empleados más temprano. Isabela, absorta en los preparativos del viaje, no percibió la mirada fría y distante en sus ojos, ni la forma en que guardaba sus documentos importantes en una carpeta separada, la ausencia de emoción genuina en su despedida, el beso rápido y casi mecánico, eran pequeños indicios de que el lobo se estaba despojando de su piel de cordero, preparándose para el acto final de su cruel artimaña, con la gravedad de la situación intensificándose a cada momento. Aquella fatídica mañana, el sol aún no había alcanzado su cenit cuando Gabriel conducía por las carreteras polvorientas del Atacama. Silencio en el coche era denso, puntuado solo por el sonido del motor y, para Isabela, por los leves latidos del corazón del bebé. Ella intentaba entablar conversación, pero Gabriel la esquivaba, sus ojos fijos en la carretera, nerviosis, casi imperceptible en su mandíbula. El desierto, antes una curiosidad exótica, comenzaba a adquirir un aura opresiva. Sus secretos y peligros se revelaban gradualmente, presagiando la tragedia que estaba por venir. A cada kilómetro que se alejaba de la civilización, la ansiedad de Isabela crecía, una sensación de pánico instalándose en su pecho. Intentaba tranquilizarse, recordando las palabras de Gabriel sobre la belleza del aislamiento, pero la mente insistía en vislumbrar un futuro incierto, un presentimiento que se intensificaba con el paisaje cada vez más árido y hostil. Las dunas, que antes parecían majestuosas, ahora se transformaban en barreras infranqueables, y el aire, cada vez más seco, le apretaba la garganta, asfixiante de lo que estaba por venir. El motor se ahogó, la voz de Gabriel llenando el silencio con una falsa alarma. Parece que tuvimos un problema, dijo, su voz extrañamente tranquila, mientras el coche se detenía bruscamente en medio de una vasta y desolada llanura de arena, donde ni siquiera un cactus solitario osaba crecer. Isabela sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Algo en la actitud de él parecía fuera de lugar. El sol, ahora en el cenit, transformaba el aire en un horno, y el calor que subía de la arena era casi palpable, quemándole las fosas nasales y la piel expuesta, acentuando la sensación de vulnerabilidad. Gabriel salió del coche, sus movimientos calculados, mientras Isabela intentaba encender la radio. Sin éxito. La inoperancia del aparato confirmó sus sospechas en aquello no era un accidente. Regresó, una sonrisa gélida en los labios,
y le tendió una botella de agua vacía. Parece que la última gota se acabó, qué lástima. Su voz, antes meliflua, ahora contenía un tono de crueldad que Isabela nunca había oído. El desierto, con su implacable inmensidad, engullía cualquier sonido, convirtiéndose en cómplice silencioso del horror que se desarrollaba. Pero te traje algo, continuó, ojos fijos en los de ella, desprovistos de cualquier emoción. Lentamente, le arrancó la llave del encendido, y con un gesto frío y estudiado, la arrojó lejos, donde se perdió en la arena abrasadora. Luego, tomó la última botella de agua que ella tenía en el bolso y la derramó sobre la arena, observándola ser absorbida por la tierra sedienta. La imagen del agua desapareciendo en la arena fue como un golpe en el estómago de Isabela, un símbolo brutal de la vida que le estaba robando. El rostro de Gabriel, antes tan familiar, se transformó en una máscara de frialdad calculadora. No me busques, Isabela. Nuestra herencia no puede esperar por ti y por este niño, escupió, las palabras cargadas de desprecio y crueldad. El sonido de las palabras resonó. Silencio del desierto, un eco de la traición que se estaba cometiendo. Isabela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, su mundo desmoronándose en un instante. El dolor de la revelación, mezclándose con la urgencia del peligro, andió la espalda, sus pasos firmes, mientras se alejaba del coche, dejándola sola en medio de aquella inmensidad hostil. El sonido del motor antisamortiguado se hizo más fuerte a medida que arrancaba, e Isabela, en un último y desesperado esfuerzo, intentó gritar, pero su garganta seca solo produjo un susurro ronco. La nube de polvo levantada por los neumáticos del coche de Gabriel fue la última imagen que tuvo de él, mientras el vehículo desaparecía en el horizonte, llevándose consigo cualquier vestigio. Tía Esperanza, la realidad, la golpeó con la fuerza de un puñetazo a la abandonada embarazada sin agua. En medio del Atacama, la desesperación la invadió, un miedo primordial que heló su sangre, a pesar del calor sofocante. La respiración se volvió jadeante, y un dolor agudo perforó su vientre. Un grito silencioso del hijo que compartía su agonía. Cayó de rodillas en la arena, el collar de turquesa apretado en su mano, su cuerpo temblando incontrolablemente, mientras el sol implacable observaba su caída. Las horas se arrastraron. Cada minuto, una eternidad de agonía. La sed se intensificaba, transformando su garganta en un desierto particular, y con cada intento de tragar, el dolor aumentaba. Isabela intentó arrastrarse, pero su cuerpo, exhausto y pesado por el embarazo, apenas respondía. La arena abrasadora le quemaba las palmas, y los espejismos comenzaron a bailar ante sus ojos. Figuras distorsionadas de oasis y fuentes, burlándose de su condición. La conciencia comenzaba a fallar, la oscuridad acercándose como un abrazo fatal. En ese momento de completa desesperanza, cuando la última chispa de vida parecía apagarse, Isabela sintió una presencia, no un espejismo sino algo real, una sombra que se extendía sobre ella, bloqueando el sol por un breve instante. Con el último vestigio de fuerza, levantó la cabeza, sus ojos turbios intentando enfocar. Ali estaba, una figura imponente, un bulto dorado que emergía de la bruma del desierto, casi como un milagro en medio del caos y la desesperación que la consumían por completo. La figura dorada se materializó en su visión borrosa en una yegua alazana de pelaje claro, casi luminosa bajo el sol poniente. Aurora supo, sin entender cómo. La yegua se acercó con una serenidad inusual, sus ojos sabios fijos en los de Isabela, transmitiendo una calma que penetró el velo de desesperación. No había miedo en su mirada, solo una comprensión profunda y una promesa silenciosa. Isabela, con las últimas fuerzas, extendió su mano temblorosa, y Aurora, con un movimiento suave, bajó la cabeza, permitiendo que los dedos de la mujer tocaran su crin suave, un contacto que parecía curar. Con un esfuerzo sorprendente, Isabela logró apoyarse en el flanco de Aurora. La yegua, como si entendiera, fragilidad del cuerpo que llevaba una nueva vida, se movió con delicadeza, guiada por un instinto ancestral. No seguían ningún sendero visible, solo una dirección que parecía susurrada por el viento. A cada paso, Isabela sentía una energía renovada
una conexión casi mística con el animal, como si la fuerza de Aurora se transfiriera a ella, alejando la sombra de la muerte que la perseguía. El collar de turquesa en su cuello parecía vibrar con la presencia de la yegua, un presagio de esperanza. Las horas se transformaron en una jornada hipnótica, bajo un cielo estrellado que parecía guiarlas. Aurora la condujo por paisajes rocosos y cañones estrechos, evitando los caminos obvios, revelando un sendero secreto que solo ella conocía. Isabela sentía el cansancio extremo, la sed aún presente, pero la presencia constante y protectora de Aurora le impedía sucumbir. Su mente, antes centrada en el dolor y el abandono, ahora se fijaba en una única verdad: a la yegua era su salvación. Un milagro. 4 patas en medio de la inmensidad inhóspita del desierto. Al tercer día de su jornada, cuando Isabela ya estaba al borde del colapso, Aurora disminuyó el ritmo. El aire, antes denso y caliente, comenzó a cambiar, trayendo un ligero frescor, y un olor distante a humedad flotaba en el ambiente. La yegua se detuvo abruptamente frente a una formación rocosa, donde una discreta abertura revelaba un pasaje oculto. Isabela, con un último soplo de esperanza, siguió a Aurora entre las piedras, ojos borrosos, intentando distinguir cualquier señal de vida. Lo que se reveló ante ella fue un paraíso improbable, a un pequeño oasis escondido, con palmeras majestuosas y un espejo de agua cristalina que reflejaba el cielo. Una casa sencilla, construida con piedras y ramas, se acurrucaba bajo la sombra de los árboles. De la puerta surgió una figura envejecida, pero de mirada penetrante y gentil, Dona Elara, la curandera centenaria de las leyendas locales. Sus ojos, que ya habían sido testigos de generaciones, brillaron con una comprensión que trascendía las palabras, como si esperara a Isabela. Dona Elara, con sus manos arrugadas y movimientos suaves, acogió a Isabela con un cálido abrazo, un gesto que hizo que las barreras de sufrimiento de la joven se derrumbaran. Isabela rompió en lágrimas, las primeras lágrimas de gratitud en días que mojaron la arena seca donde estaba, sellando su renacimiento. Aurora, la yegua dorada, observó la escena con una serenidad casi humana. Antes de alejarse silenciosamente, mezclándose con el paisaje como si su misión estuviera cumplida, el oasis, lejos de ser solo un lugar físico, era un santuario de curación y esperanza. En los días siguientes, bajo el cuidado de Dona Elara, Isabela comenzó a recuperarse. La curandera le ofreció tés de hierbas que calmaron su cuerpo y espíritu, y su sabiduría ancestral, transmitida en suaves susurros, comenzó a sanar las heridas invisibles en su alma. Dona Elara hablaba de la conexión de la mujer con la tierra, de la fuerza inquebrantable de la maternidad y de cómo la naturaleza, en su sabiduría, enviaba señales y guías a aquellos que más lo necesitaban. Tocó el collar de turquesa de Isabela, sintiendo la energía de la piedra y la conexión con Aurora. La comunidad alrededor del oasis era pequeña y acogedora, compuesta por algunas familias que vivían en armonía con la naturaleza. Le trajeron comida, ropa y palabras de consuelo, creando un ambiente de apoyo y cariño que Isabela nunca había conocido. En cada día, la vida volvía a florecer en su vientre y en su corazón. Los misterios de su familia, la ambición de Gabriel, todo parecía distante, amortiguado por la paz del oasis y la promesa de un futuro guiado por la amabilidad y la fuerza de los lazos recién creados. La vida de Isabela en el oasis floreció como una flor rara en el desierto. En medio de la sabiduría ancestral de Dona Elara y el cariño de la pequeña comunidad, dio a luz a un niño sano, con ojos castaños y curiosos, un faro de esperanza en medio de las sombras del pasado. El nombre, Sol, surgió espontáneamente, simbolizando la luz que él trajo a su vida después de tanta oscuridad. El oasis se convirtió no solo en un hogar, sino en un santuario de paz, donde el sonido del llanto del bebé y el susurro de las palmeras reemplazaron los amargos ecos de la traición. Isabela, con su hijo en brazos, sentía una fuerza inquebrantable, una conexión profunda con la tierra y con la nueva vida que latía en sus venas. Sin embargo, la paz era frágil. La obsesión de Gabriel por encontrar el cuerpo de Isabela, intensificada por la ausencia de la herencia,
lo impulsaba a una búsqueda implacable. Sus contactos, antes utilizados para negocios turbios, ahora se volcaron a rastrear cualquier rastro de su exesposa. La sombra de su crueldad se acercaba al oasis, un peligro inminente que amenazaba con romper la tenue burbuja de felicidad que Isabela había construido. Donna Elara, con su aguda intuición, sentía la presencia del mal acercándose, y la comunidad, unida, se preparaba para proteger a su nueva integrante. Un día, la tranquilidad del oasis se vio interrumpida por el sonido distante de un motor que se acercaba. Era Gabriel, acompañado por hombres armados, sus ojos hambrientos recorriendo el paisaje, sedientos de respuestas y de la culminación de su macabro plan. Isabela sintió el miedo gélido, pero, al mirar a Sol en sus brazos, un coraje férreo la dominó. Donna Elara, con voz firme, instruyó a la comunidad a esconderse, mientras ella misma, con su imponente presencia, esperaba el enfrentamiento en la entrada del oasis, como una centinela de la vida. El enfrentamiento no fue de armas, sino de presencias. Gabriel, al ver a Isabela viva, se paralizó. Sus ojos, antes tan llenos de desprecio, ahora se llenaron de una mezcla de shock, furia, y por un breve instante, un atisbo de miedo. Intentó acercarse, pero Aurora, la yegua adorada, que había desaparecido después de salvar a Isabela, reapareció, materializándose entre ellos como una guardiana mística. Relinchó, un sonido poderoso que reverberó en el desierto, y sus ojos sabios se fijaron en Gabriel, una advertencia silenciosa que parecía perforar su alma, haciéndolo retroceder. Derrotado no por la fuerza física, sino por la intervención del destino y la resiliencia de la vida que intentó destruir, Gabriel retrocedió. Sus hombres, confundidos por la aparición de la yegua y la determinación de la comunidad, lo siguieron. Sai-Mako, dejando atrás la herencia que tanto anhelaba y llevando consigo el peso de su propia maldad. En el oasis, la paz fue restablecida. Isabela, abrazando a Sol, sintió la presencia de Aurora cerca, una confirmación silenciosa de que el bien había prevalecido. La justicia, aunque no legal, se manifestó en la victoria moral de Isabela, en su redención, y en la vida que floreció en medio de la más árida de las tierras, un testimonio de la fuerza inquebrantable de la maternidad y la intervención divina a través de la naturaleza.